Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por darle clic a este video. Mi nombre es Carlos Aranda, soy fotógrafo y hoy quiero compartirte una de mis pasiones, algo que estoy desarrollando desde hace más de un año, una técnica fotográfica del siglo XIX que es el colodión húmedo. Antes de que se inventara la plata gelatina o la fotografía análoga como la conocimos, de hacer negativos, ya sea en color o blanco y negro, imprimirlas en papel, hubo aproximadamente 22 tecnologías o 22 procesos para obtener imágenes y hoy solamente quiero hablar del colodión húmedo. Esta tecnología fue la tercera, por así decirlo. Y es muy interesante hurgar un poquito en qué momento histórico y qué sucedía política, social y económicamente cuando suceden las cosas, y te da como un contexto mucho más rico el poder conocer, saber y entender qué estaba sucediendo y por qué llegaron a estos resultados, y así es como se construye la historia de la humanidad y en este caso de la fotografía. Todo comenzó en 1851 cuando Gustave Le Gray empezó a utilizar el colodión húmedo. Recordemos que ya existía el daguerrotipo. Fox Talbot ya había hecho también su descubrimiento del talbotipo para poder hacer imágenes, pero el talbotipo no era tan fino y no era tan fino, me refiero en resolución y en la obtención de la imagen, no era tan nítido, es la palabra correcta, como el daguerrotipo, pero el daguerrotipo tenía sus trabas tecnológicas también. Los tiempos de exposición eran muy largos, era sumamente caro. El talbotipo pues era un poco más accesible, pero no era tan bello como el daguerrotipo. Entonces Gustave Le Gray en 1851 empieza a utilizar el colodión, fotógrafo francés, y también en ese momento se estaba dando una discusión si el daguerrotipo iba a sustituir a la pintura, ¿no? Y si este nuevo invento de la fotografía era parte de las bellas artes o no. Y bueno, eso de alguna manera sucedía en el ambiente de la fotografía, pero también la disputa entre el triunfo de la revolución industrial, que llevaba al nacimiento de un nuevo imperio, por así decirlo. Los ingleses se erigían como una nueva potencia junto con los Estados Unidos, y Francia, el gran imperio francés, pues ya estaba empezando a decaer. Entonces, por un lado, cuando se publica el colodión húmedo, que quien hace el descubrimiento fotográfico y nos muestra paso a paso cómo es la técnica, es Frederick Scott Archer, que lo hace igual en 1851, un poco más tarde, meses más tarde. Y él era un fotógrafo también inglés. Entonces casa esta disputa ideológica, política y social, porque también en la sociedad había esta disputa entre el pensamiento liberal y el conservadurismo lineado un poco más a los pensamientos del imperio francés, y es cuando Luis Napoleón Bonaparte intenta hacer el segundo imperio, y por otro lado pues el pensamiento liberal y también no católico que estaba imperando tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, el protestantismo. Entonces hay una mezcla entre lo social, hay una nueva apertura, una nueva ideología, una naciente democracia, una naciente revolución industrial que necesitaba que los procesos fueran un poco más accesibles, que fueran masificables. Y esto pone en marcha el inglés Frederick Scott Archer en ese mismo 1851, que casualmente casa muy bien con el mismo año en el que se da la Gran Feria Mundial en Inglaterra, en donde muestran al mundo y reúnen a muchos países para mostrar sus avances tecnológicos, y era como el triunfo, ¿no?, de esta revolución industrial que también nace en Inglaterra, y cómo se van posicionando como un imperio, pero también es muy chistoso porque tecnológicamente los países que en el futuro se van a hacer grandes industrias llevan inventos a esa feria. Incluso México presenta cosas al mundo, pero presenta más cuestiones culturales, más que avances tecnológicos. Y pues bueno, ¿dónde está Inglaterra y dónde está Alemania y dónde está Francia y dónde estamos nosotros, ¿no? Pero regresando al tema fotográfico, se da como cuando nace este proceso, es una respuesta a un mundo cambiante, a un nuevo pensamiento más liberal. Y ese mismo año, 1851, casualmente muere Louis Daguerre, ¿no?, este francés, y también muere
las aspiraciones de Luis Napoleón Bonaparte para ser emperador. Y tanto la sociedad conservadora francesa pues empieza a sucumbir, el daguerrotipo empieza a perder fuerza y nace junto con Inglaterra este nuevo proceso, que también es un proceso que de alguna manera lo dio a conocer los ingleses. Scott Archer lo publicó en una revista gratuita, ¿no? Que también tiene que ver con esta actitud y pensamiento liberal, democrático, de poner el acceso a las cosas, y muere de hecho pues sin fortuna y no saca mucho provecho económico, pero apoya a que sea más democrático el proceso fotográfico, ¿no? Y lo increíble de todo esto, que en su momento fue revolucionario el proceso, pero hoy nos conecta con el principio de las cosas, ¿no? Todo el colodión húmedo inicia con una base celulosa de algodón. Es el algodón de pizca, este algodón que es sumamente dulce, es suave, es terso. Lo tenemos que someter a la fuerza y a la violencia de los ácidos, del ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Después, como les mencionaba, se tiene que poner en ácido nítrico y sulfúrico para hacerse algodón pólvora o piroxilina. Y una vez que ya tenemos ese algodón seco, lo tenemos que disolver en éter y alcohol, y así es como se ve, así es como empieza la celulosa. Y al final del día, ya después de decantarlo, así es como tenemos el colodión húmedo, ¿no? Este colodión es única y exclusivamente la base para que el yodo y el bromo, que son los responsables de formar la imagen, se puedan almacenar. El proceso se llama colodión húmedo porque el poro tiene que estar abierto de la celulosa, no se puede secar, no se podía secar, aunque hay otro proceso de colodión seco, pero en el caso del colodión húmedo, tiene que mantenerse la placa húmeda sin secarse para que el revelador pueda entrar en las sales y pueda revelar la imagen. Si se seca la placa, los poros se cierran y el revelador ya no entra en el yodo y en el bromo, ¿no? Entonces, este colodión es así, sin salar. Sin salar son estas sales de yodo y de bromo, que son las que forman la imagen. Entonces, existen diferentes fórmulas. En la época, cada fotógrafo desarrollaba sus fórmulas y cada uno hacía el colodión de diferentes maneras, en diferentes concentraciones, pero tiene que ser una sustancia más o menos líquida. Bueno, tiene que correr, tiene que ser suave, y para tener esa referencia, y eso se vierte en una superficie. Puede ser en un vidrio para obtener un negativo subexpuesto, o puede ser en un metal para tener un positivo directo. En vidrio, cuando tienes un negativo, le llamaron ambrotipo, y en acero se llamaban ferrotipo, pero es un positivo directo, ¿no? Entonces también tiene esta particularidad de cuando hacemos ambrotipos, realmente lo que estamos viendo es un negativo que cuando la luz incide en la pieza, en la placa, en el metal, en la plata, que previamente se sensibilizó ya el vidrio con el colodión y las sales, se tiene que meter en nitrato de plata para que sea fotosensible, se expone y se revela, se fija y obtenemos la imagen. Entonces el resultado final es un negativo, pero siempre lo vemos como un positivo. Eso también tiene un encanto pues muy interesante, ¿no? Que realmente en apariencia no es lo que vemos. Y pues esto también ideológicamente puede tener muchas connotaciones, y a mí en lo particular me encanta. Entonces, esta es una pequeña y muy breve introducción de lo que es el colodión húmedo. Este es el primer video de 5 videos que vamos a publicar, en donde vamos a mostrar cada paso del proceso a una manera de tutorial y de curso. Si tú ves los 5 videos restantes que vamos a ir publicando, pues aprenderás a hacer el proceso del colodión húmedo de inicio a fin. Muchas gracias por ver el video y te invito a que te suscribas al canal. Vamos a estar publicando cosas interesantes sobre la fotografía análoga y digital, y pues espero que esto que te comparto sea de utilidad, ya sea como conocimiento o que puedas explorar otras posibilidades. Yo me encuentro en la Ciudad de México y tengo un estudio dedicado al colodión húmedo. Claro que hago otras cosas digitales y demás, pero aquí puedes encontrar absolutamente todo: un laboratorio, cámaras de gran formato, diferentes fórmulas,
Y también es una invitación si quieres explorar este mundo estético del collodion húmedo, pues te puedas acercar a nosotros aquí en el edificio de Las Vizcaínas, y con todo gusto te puedo mostrar y puedas vivir el proceso, porque las piezas resultantes son realmente vivenciales, por mucho que las veamos aquí digitales, o en internet o en video, no puedes percibir la belleza, la brillantez, porque estas piezas tienen la particularidad de que no son puntos como la plata gelatina, no son aluros de plata, es una pátina de plata, es una pátina metálica que al microscopio se ve como si fueran esferas. Entonces, pues incluso da un cierto volumen y tiene como una cierta bidimensionalidad las piezas. Entonces, pues bueno, es una invitación a que conozcas un proceso del siglo XIX, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero que sus posibilidades estéticas son increíbles.